Veamos. Bueno, qué dicha. Este, gracias. Ustedes saben que les amamos mucho y que están en nuestro corazón. Y los que no conozco, pues también, ¿verdad? Ahí lo metemos dentro del mismo paquete espiritual de amor, ¿verdad? Gracias. Yo no soy tan viejo, pero alguien dijo que yo hice mis primeros estudios teológicos en el Arca de Noé. No estoy muy seguro que eso sea cierto, pero sí, Dios nos ha regalado una vuelta más. Este planeta y yo hemos dado ya varias vueltas alrededor del Sol. Y el día que estaban mis hijos, vinieron a casa a que cenáramos, les decía, bueno, veamos a ver si el otro año podemos volver a cenar juntos para este día. Solo Dios sabe. Lo que sí sabemos es que Dios nos ama y que si sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hasta el momento, ustedes y yo podemos decir, somos sobrevivientes del COVID. Así es que algún día cuando contemos a nuestros nietos las hazañas de lo que significó la pandemia que puso de rodillas al mundo a nivel global como nunca antes, vamos a decir nosotros estuvimos ahí. Vamos a ver qué pasa si contamos la historia u otros la contarán por nosotros, eso solo Dios sabe. Así que gracias Gustavo por el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ir al Evangelio según Mateo, en el capítulo 2. Ustedes saben que la cristiandad en estos días celebra el nacimiento de Jesús. Eh, Así es que vamos a referirnos a ese tema hoy, basado en el capítulo 2 de San Mateo, un pasaje que usted ya ha leído repetidas veces, pero vamos con la ayuda del Señor a enfocar algunos aspectos de esta realidad histórica que tienen que ver con nosotros. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 2 y sin duda creo que por aras del sentido del contexto vamos a tener que leer todo el capítulo. Así es que ahí va. Mateo capítulo 2, empezando en el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, subraye la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que partieron ellos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto,
Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas de que habría de ser llamado Nazaret. Que el Señor en su misericordia ilumine nuestro entendimiento y nos permita comprender su palabra. Amén. Bueno, muy bien. Creo que todos los años leemos, este es uno de los pasajes que leemos, ¿verdad? En torno a el nacimiento de Jesús. Lo que es muy interesante para entrar a considerar el texto es que nosotros los cristianos, de alguna manera, hemos creado nuestra propia versión de la natividad de Jesús. Navidad viene de nativitas, que significa simplemente nacimiento. Entonces, para nosotros es muy importante la idea del nacimiento de Jesús. Y hoy hay una fuerza, varios años ya, décadas, de que se elimina el concepto Feliz Navidad para expresarlo como felices fiestas. Y tengo que decir con dolor y preocupación que incluso yo he escuchado esto en contextos de ambientes de instituciones cristianas. Ah, felices fiestas. Suave, no, ¿cuáles felices fiestas? Fiestas siempre hay. Es feliz Navidad. Y por eso para mí, feliz Navidad se ha transformado en un grito de guerra, en un grito de batalla. Y admiro profundamente a grupos cristianos que bueno, en modo de pandemia es un poco raro, ¿verdad? Pero que se han metido en los centros comerciales, en los grandes moles, y ahí se comienzan a cantar villancicos, ¿verdad? Y algunos testificando su fe en Cristo. Así es que, sin duda, tenemos que recuperar el concepto de la Navidad como un evento maravilloso que reúne a la familia, donde expresamos el amor por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por la iglesia, y que nos podemos ubicar y gozarnos. Nada de esto sería posible sin el nacimiento de Jesús. Sin embargo, así como cuando Jesús nació causó conflicto, revuelo, hoy el nacimiento de Jesús sigue causando conflicto y revuelo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya lo leímos, pero vamos a analizarlo con cuidado. En primer lugar, tenemos que ver los datos históricos que nos ofrecen el Evangelio. Y antes les dije, nosotros los cristianos hemos hecho nuestra propia versión. Yo le decía a mi esposa, mira, Mari, cuando estamos hablando de Navidad, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué es lo primero?
No sé si ustedes vieron un anuncio, si no, búsquelo, es fantástico, me hace reír, de un niño que para estas épocas le dice a la mamá, 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 tengo que ir a la escuela y tengo que ir vestido de castor. No sé si lo vieron alguna vez ahí en YouTube. De castor, dijo la mamá. Sí, de castor. ¿Y cuándo? Mañana, mamá. Y ustedes saben lo que es para uno como padre. Recuerdo tantas veces a mi esposa hacer esas cosas. Ella comenzó a hacerle un vestido de castor y ya pasa toda la noche la mamá cosiendo y poniendo todo el gorrito, ¿verdad? Para que el chiquito de, de kinder, ¿verdad? Párvulos, vaya a vestido de castor. Y cuando la mamá va en el carro para dejar al niño al kinder, el chiquillo comienza a cantar, castores venid, castores llegad a adorar al niño. No era el castor, era pastor, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos esa imagen de los pastores y de los reyes magos adorando al Señor, juntamos todas esas escenas en un solo cuadro y no nos damos cuenta de la distancia en tiempo de los eventos relacionados con el nacimiento de Jesús. Los famosos magos no llegaron al pesebre donde nació Jesús. Llegaron 2 años después, más o menos. Y llegaron no al pesebre, sino a una casa. Ya para esa época, José y María están radicados en una casa en Belén. Ahí es donde llegan los magos. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Dice ahí en el versículo 1 que cuando nace Jesús en Belén de Judea, ese es el gran dato histórico con el que Mateo inicia este relato. Jesús nació y nació efectivamente en un entorno bien definido, un entorno geográfico e histórico bien definido. Nació en Judea, por lo tanto nació judío, nació en Belén, por lo tanto nació en la misma comarca donde nació el gran rey David. Y es a través de una serie de circunstancias históricas que llegamos a ese punto. Los 4 evangelios nos van a explicar su visión del ministerio de Jesús y 3 de ellos van a enfocarse en la Navidad. Uno de ellos ya entra con Jesús adulto. Marcos inicia Jesús adulto predicando, pero Mateo, Lucas y Juan tienen algo que decir de la Navidad. Por un lado, Mateo, que es el que estamos considerando hoy, nos va a enfocar sobre los sustos que tuvo José, sobre las grandes preguntas que tuvo José y sobre la fe que José tuvo de aceptar que el hijo que que lleva en su vientre, que no es de él, pero que era fruto de la presencia del poder de Dios, fruto del Espíritu Santo. Así es que Mateo nos va a dar eso. Lucas nos va a estar hablando desde la perspectiva de María y nos va a dar detalles que solo María pudo haber vivenciado. Es interesantísimo eso. Y Juan no nos va a decir los detalles que mire que los pastores y que los... No, pero Juan nos va a dar el profundo significado teológico de la Navidad, de esa primera Navidad, sin la que nada del cristianismo tendría sentido. Entonces, Mateo, que se enfoca desde la perspectiva de lo que está viviendo José, nos dice que cuando Jesús nació, que nació en Belén, nació en Judea, cuando un impío rey, Herodes, tenía el control del territorio judío, que es en ese momento en el que los sabios llegan a Jerusalén. Y aquí el primer detalle de estos sabios. Nosotros le hemos endosado en la tradición cristiana el calificativo de los Reyes Magos, ¿se acuerdan? Los famosos Reyes Magos. En España, donde están nuestros orígenes culturales, del lado europeo, no estamos negando el lado autóctono nuestro aquí en América Latina, pero nuestra tradición cultural de allá, la madre patria,
celebra más el 6 de enero que el mismo nacimiento. ¿Por qué? Porque para ello le dan mucha importancia al Día de los Reyes, cuando los reyes llegaron. Resulta que no eran reyes, eran sabios, hombres de ciencia. Pero tampoco vamos a decir que eran hombres de ciencia sin recursos. Al parecer eran hombres de ciencia con capacidad financiera, con posibilidades económicas suficientes para hacer un largo viaje, para andar con una comitiva y para llevar sus tesoros. Entonces, ningún hombre sabio llevaría tesoros si van arriesgando de que los vayan a asaltar. Así es que uno tiene que sacar de la cabeza la idea de que eran solo 3 hombres, ¿verdad? Uno negrito, otro más cafecito y otro más blanquito. No tenemos ni idea. Probablemente los 3 eran morenitos. No sabemos bien. Pero que no venían solos. Ellos venían necesariamente con sus escoltas. Y estos 3 se acercan. O bueno, ni tampoco sabemos que eran 3. Probablemente fueron más. Sabemos, la idea viene de que eran 3 por los regalos, oro, incienso y mirra. De ahí es donde viene que eran 3, pero al rato eran más. Sea como sea, lo importante de este evento que Mateo nos consigna es porque tiene que ver con la vieja profecía del Salmo 72, versículos 10 y 11, donde en celebración del reinado de Salomón se afirma que reyes de lejanas tierras vendrían y tributarían homenaje, reconocimiento al rey que está sobre Jerusalén. Salmo 72, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera. Vea qué interesante lo que dice ahí. Vamos a ver. Salmo 72. Dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas naciones lo servirán. Sin duda, este pasaje que tiene como un referente histórico concreto el gobierno, la entronización del rey Salomón, ve más allá, ve más allá de Salomón y está viendo el reino prometido por Dios. Y cómo las naciones, sus potentados, reconocerían con humildad el gobierno de este poderoso rey. Esta palabra se va a cumplir en su sentido más pleno en el Apocalipsis, cuando dice que las naciones, por lo menos en la visión del Apocalipsis, cuando dice que las naciones vendrán y entregarán sus dones y sus ofrendas en la Nueva Jerusalén, en adoración al Señor de señores y Rey de los reyes. Aquí tenemos entonces un hecho histórico, pero con una profunda implicación para la vida, una profunda implicación espiritual y una profunda aplicación para nuestra existencia. Estos hombres sabios, hombres de ciencia, tienen una manifestación dada por Dios que no alcanza a revelación con contenido teológico, ¿verdad? Simplemente que ellos, conocedores de las escrituras hebreas, conocedores de las promesas del pueblo hebreo, del pueblo judío ahora, por una manifestación cósmica, un fenómeno estelar, que luego vamos a ver, no era tan simplemente una estrella, probablemente era algo diferente a una estrella, pero ellos lo están viendo como una estrella. Y ellos interpretan que a partir de esta estrella nueva que están viendo en el firmamento, que ha llegado el cumplimiento de la profecía
de la venida de un nuevo rey, un rey que vendría a Jerusalén. Y quizás esto salga de Números 24:17, donde dice, saldrá estrella de Jacob. En la tradición rabínica, algunos de los rabinos de la época interpretaban Números 24:17 como un texto mesiánico. Entonces, probablemente estos sabios de Oriente, de Arabia o incluso más allá de Arabia, conocían estas tradiciones. Y Dios, en su providencia y en su misericordia, se deja encontrar por ellos y les mueve, les inquieta para que ellos vengan. Y al venir a Jerusalén, en esa primera Navidad, en ese primer evento del nacimiento histórico de Jesús, o en relación a este evento, estos hombres llegan a Jerusalén y arman un alboroto. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y quedémonos ahí un momento. El objetivo de celebrar Navidad no es pensar en nosotros mismos. Casi siempre pensamos en nosotros, lo que voy a estrenar, la ropa nueva, los zapatos nuevos, los regalos que tengo que dar, la cena que tenemos a nivel familiar. Nosotros como familia Siles Alvarado, todos los años, los 24 tenemos una cena. Vienen los hijos. Y el 25 mi hijo va y celebra con sus suegros, ¿verdad? Pero todos los 24, el objetivo no es la cena como tal. El objetivo es congregarnos como familia o como iglesia para adorar a aquel sin cuyo nacimiento no tendríamos Navidad. Así es que estos reyes, estos sabios que se les atribuye reyes por aquello del Salmo 72, pero que no, de seguro, no eran reyes, pero sí gente con bastante contenido económico como para hacer el viaje. Ellos llegan a Jerusalén y preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y hoy el mundo tiene que preguntar, ¿dónde está el rey? ¿Dónde verdaderamente está el rey? Porque incluso algunos niños cristianos, más importante para ellos es Santa Claus o Santa, como se le dice nada más, San Nicolás, el panzón de la Coca-Cola, ¿verdad? Que, que lo ponen tan bonito y tan tierno en el Polo Norte, ese señor viejillo buena gente, que ya el pastor les ha explicado toda esa historia, estoy seguro. Eh, para muchos niños es más importante Santa Claus que Jesús. Y Navidad tiene que ser, sobre todo, una celebración en torno a Jesús. Un Jesús histórico, un Jesús real y un Jesús que provoca problema. Su nacimiento provoca problema, porque vea el versículo 3. Cuando estos sabios llegan ahí, dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Siempre me he preguntado las implicaciones de este versículo. Bueno, ¿por qué Herodes se turba? Porque él está aferrado al poder. Queramos o no queramos, nosotros ya estamos más viejos. Un día de estos murió uno de los pastores más famosos de este país y la gran pregunta es, ¿quién va a sustituirle? Porque no dejó sucesor. No, no, y yo me ponía a pensar, es que a veces será que pensamos que no nos vamos a morir. Yo no creo que yo me vaya a morir hoy, pero ya estamos caminando para hacer la transición generacional de, de hacernos a un lado, eventualmente Mari y yo, para que otras personas lleguen a tomar nuestro lugar y la iglesia pueda continuar. Ya no tenemos 22 años, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que eso va a ser este año, probablemente va a pasar dentro de unos par de décadas más, mientras me aguanten, ¿verdad? Y acepten al viejillo predicando, pues todavía me la puedo jugar. Pero uno tiene que pensar en eso.
Herodes no está pensando que se va a morir, no quiere morirse. Ha asesinado varias esposas, ha asesinado varios hijos, porque él no acepta competencia. Que le digan ahora que ha nacido otro rey, por favor, eso es inaceptable. Esa es la confusión y el alboroto que se arma. Ahora, imagínense cómo cree que se puso Jerusalén con la expectativa de que, ¿viste lo que dijeron estos hombres en el palacio? ¿Qué dijeron? Los chismes siempre se salen, ¿verdad? Y se salió el chisme de que había nacido otro rey. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Y Jerusalén, turbada. Bueno, resulta ser que cuando Jesús nace, desacomoda la vida de todo el mundo. Cuando Jesús vino a mi corazón, desacomodó mi vida. Todo lo que yo tenía estructurado, mis proyectos de vida, mis ideas, mi manera de ser, todo lo que yo había visionado para mí antes de ser cristiano, se desacomodó para acomodarse de otra manera. Y cuando usted se convierte y realmente tiene una experiencia con Cristo, su entorno se desacomoda. Y los vecinos, los familiares no logran entender porque ya usted no toma tanto licor, porque ya usted no anda en estas cosas, porque no anda en las otras, porque ahora usted es diferente, porque usted ahora en lugar de darle una trompada a aquel malcriado, usted tiene dominio propio y lo perdona. Y porque aunque los ojos se le quieran volver al revés, viendo que haya hermosa mujer que no es la suya, usted domina en el nombre del Señor sus ojos para ponerlos solo sobre su esposa. Aunque los ojos quieran torcerse, usted enderece ese hombre, porque usted tiene que estar sujeto a la obediencia. ¿Por qué tiene usted esas capacidades de hacer eso? Porque ahora tiene a Cristo en el corazón. Entonces, toda la vida individual, familiar y social, donde se encuentra el que tiene a Cristo en el corazón, cuando Cristo nace, ahí en ese corazoncito, todo eso se turba. Y se turba por un tiempo mientras usted entiende cómo es que tiene que acomodar a la nueva realidad. Así es que aquí tenemos un punto muy interesante, ¿verdad? Segundo lugar, quiero que noten que aun cuando la gente, y me parece el sentido del humor de Dios, que aun cuando la gente de Israel, de Judea, tenía en las escrituras, Dios les demuestra que una relación simplemente religiosa a nivel superficial con las escrituras no garantiza que la gente conozca las escrituras. Herodes es el rey que no es judío, es un árabe, es un idumeo más bien. Y este idumeo, Herodes, eh, a saber qué había en su corazón, pero probablemente no había cosas muy buenas, no conoce, tiene un contacto con las escrituras, pero no las conoce. Y estos especialistas de la Biblia que llegan ahí, cuando le preguntan, cuando Herodes pregunta, ¿dónde ha nacido el, vea que los sabios preguntan por el rey? Herodes hace la pregunta, el Cristo. Esto es muy significativo en el Evangelio de Mateo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Dijeron los sabios. Cuando Herodes hace la consulta a los eruditos, a los sabios, a los teólogos, a los biblistas, les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Entonces Herodes, eh, aquí Mateo nos propone un cambio interesante que es muy significativo, porque este rey no solamente es un rey, sino que es un ungido de Dios que va a ser diferente a todo lo que la gente pensaba. Y estos sabios contestan, bueno, la escritura dice que nació en tal lugar, Belén. Y aquí el punto. ¿Cuánta gente tiene el dato bíblico, pero no conoce lo que ese dato quiere decir? La verdad, he estado en contacto con pastores de diferentes iglesias que me cuentan que de sus congregaciones se está yendo gente que están siendo cautivados por estas ideas del nuevo movimiento judío mesiánico, ¿verdad?
de chofar y todo este tipo de cosas, y que hablar en hebreo. Y me decía uno de los líderes de una iglesia aquí en la zona atlántica del país, me dice, pastor, es que la mayoría de gente que se va es gente que conoce mucha palabra. Y yo le decía a ellos, mira, no conocen la palabra. Usted puede agarrar un testigo de Jehová. ¿El testigo de Jehová conoce mucho la Biblia? No. Conoce los temas de su doctrina y puede recitarte versículo tras versículo encadenado para probar su doctrina. Pero eso no garantiza que usted se sepa un montón de temas. Los versículos bíblicos no garantiza que usted conozca la Biblia, porque no sabe cómo articular todo el mensaje del texto bíblico para demostrar los grandes temas de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, tenemos muchos cristianos que conocen muchos versículos aislados, pero no conocen el verdadero significado de la palabra de Dios. Y Navidad nos tiene que hacer pensar a nosotros en la necesidad de comprender muy bien la escritura para no salir con nuestra propia versión de la Navidad. Como le digo, siempre pensamos, Reyes Magos o los reyes estos o los sabios estos, unidos con los pastores y con el buey, con la mula y el establo. Pero eso no fue así como pasó. Tenemos que entender cada, cada cosa en su lugar según el Evangelio para poder decir lo que el Evangelio dice, no lo que se me ocurre a mí o la tradición nos ha pintado. Otro aspecto que yo quiero que usted considere aquí es que cuando lo que nos dice el versículo 9, Mateo 2:9, ellos habiendo oído al rey se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Eh, yo creo, probablemente, esa es mi opinión, pero creo que esto era un fenómeno muy específico. Algunos han tratado de explicar la estrella del nacimiento de Jesús como, como un fenómeno en el espacio, donde el planeta Venus y quién sabe qué otro planeta se funden en apariencia para ser más luminoso y entonces indicar algo. Al rato pudo haber sido, pero al rato fue algo especial y quizás era un fenómeno muy particular que el Señor nuestro Dios permitió, irrepetible, y que ellos veían esa gran luminaria para que les fuera guiando como un foco de luz, un spotlight, indicando dónde era el camino hasta que se detuvo ahí. Y note, en la casa, en la casa. Esto significa que del nacimiento mismo de Jesús al momento que estas personas llegaron, ya había transcurrido algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Tenemos una inferencia en el texto que nos hace suponer que Jesús estuvo por lo menos ahí, no sé, cuando máximo 2 años. Porque Herodes manda matar a los niños de Belén, pero no solo Belén, sino los alrededores, por si las dudas, de 2 años para abajo. Entonces, tal vez aquí podríamos pensar que desde el nacimiento de Jesús, que se relata con más detalle en Lucas, a la llegada de estos sabios, pudo haber pasado mínimo 6 meses a 2 años. Y Herodes, para poder eliminar toda posibilidad de que ese rey, quien quiera que sea, que no es hijo mío, dijo Herodes, pero que hay que eliminar, igual si fuese hijo de él, él mató a sus hijos, pero que no era hijo de Herodes, por supuesto, había que eliminarlo. Entonces, los niños de 2 años para abajo murieron. Todo para mantener la estructura de poder. Y hoy, mis amados hermanos, hoy quieren seguir asesinando
al Cristo verdadero para mantener las estructuras de poder. ¿Cómo matan al Cristo verdadero? ¿Cómo pretenden matar al Cristo verdadero? Desarrollando una visión muy materialista de la profundamente espiritual fiesta de la Navidad. Sí, yo les regalo cosas a mis hijos en esta época, ellos me regalan a mí, alabado sea el Señor, pero el énfasis no está en esos regalos, el énfasis está en el profundo significado espiritual de la Navidad. Porque ¿qué implicaba que Jesús naciera en este mundo? ¿Qué implicaba esa Navidad? Bueno, ese es el milagro más grande de todos los milagros, pienso yo. Bueno, o uno de los más grandes milagros. El hecho de que el infinito, de que el eterno, de que el siempre presente, del quien que todo lo sabe, en el misterio de su existencia, la persona del eterno Hijo de Dios, que siempre ha estado al lado del Padre y siempre junto con el Espíritu Santo desde siempre, que eso es lo que significa eterno, desde siempre, que esta persona se humillara a quedar puesto en el vientre de una mujer extraordinaria como María y formarse y desarrollarse fisiológicamente por 9 meses formándose en el vientre de su madre humana y a los 9 meses no sabemos si se adelantó, no sabemos si se atrasó. En el momento exacto, María dio a luz al Hijo de Dios. Un parto doloroso, un parto que hubo sangre que se derramó, un parto como cualquier otro. A mí me enseñaron cuando yo era católico, según los teólogos, para fomentar la virginidad perpetua de María, que así como el rayo de luz entra y atraviesa el cristal sin romperlo, tuve que correr antitos la cortina de aquí en mi oficina, porque si no entra mucha luz, ¿la ven? Entonces, toda esa luz entra aquí sin quebrar el vidrio, ¿no? Entonces los teólogos medievales decían, como el rayo de luz atraviesa el cristal sin romperlo, el Hijo de Dios nació de María sin dañar su himen y por lo tanto ella quedó a perpetuidad virgen. Más o menos así lo explicaban, ¿verdad? No, el Evangelio dice que fue un parto normal. Y ese nacimiento, extraordinario evento, provocó la adoración de unos, el rechazo de otros, la preocupación de algunos. Y hoy quieren seguir eliminando. No debemos quedar atrapados en una Navidad consumista. Regale, reciba, pero ese no es el énfasis. El énfasis es la encarnación del Hijo de Dios. Y aquí quiero que usted piense en este detalle. Jesús como Hijo de Dios, bueno, no se llamaba Jesús por la eternidad, Jesús le pusieron cuando nació, pero el Hijo de Dios, al encarnarse, vino y se identificó con nosotros. Hoy algunos teólogos, sobre todo en América Latina, hoy no, hace tiempos, han hablado mucho de que tenemos que predicar un evangelio encarnacional, dicen ellos, que yo tengo que encarnar el evangelio. Y cuando yo digo, ok, ¿qué quiere decir encarnar el evangelio? Ellos dicen, hombre, usted tiene que solidarizarse con los pobres, con los oprimidos, con los maltratados de la tierra y luchar por ellos para que sea verdaderamente un buen cristiano. Bueno, muchos de los que dicen eso viven en riqueza y en abundancia, ¿verdad? Y son los soldados de a pie de tierra los que andan en esas luchas, salvo uno que otro ahí que lo ha hecho muy dignamente. Pero el punto de la encarnación del Evangelio, tal como ellos dicen,
que lo han politizado tanto y que a través de eso han justificado muchas guerrillas en América Latina en los últimos años, ese no es el punto. Me parece a mí que así como Jesús se encarnó para identificarse, oiga esto, así como Jesús se encarnó para identificarse con nosotros y la encarnación es un milagro único e irrepetible. Por eso tengo mis reservas de decir que la iglesia tiene que encarnar el evangelio, porque ya el Pero entonces, ¿qué podemos hacer la iglesia? Lo único que podemos hacer es responder en amor al acto de la encarnación. El Hijo de Dios se encarnó para ser uno igual a nosotros. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con su encarnación. Él se encarnó, nosotros nos identificamos con. ¿Y de qué manera nosotros tenemos que identificarnos con la encarnación? Bueno, Jesús vino para ser humano como usted y como yo. Solo que la humanidad de Jesús es la humanidad más perfecta porque él no estaba dañado por el pecado. San Pablo dijo que él vino en semejanza de naturaleza de carne de pecado. No, él vino como Adán antes de la caída, ¿verdad? Él no tuvo pecado, él no cometió pecado, él no estaba dañado por el pecado, nunca. Pero yo que sí estoy dañado por el pecado, usted que ha estado dañado por el pecado, al convertirnos y recibir ahora la justificación de Dios, la gracia de Dios nos potencializa. ¿Para qué? Para que nos identifiquemos con ese acto y eso se llama la santificación. El mayor regalo que Dios le dio al mundo fue el nacimiento de su Hijo. Ahora, como Navidad sería el cumpleaños de Jesús, aunque no sabemos qué fecha nació Jesús, si a usted le dijeron que Jesús nació el 24 de diciembre, a medianoche, eso no es cierto. No sabemos cuándo nació. Yo no sé si el pastor Vindas habrá investigado algo ahí, como él es tan tremendo en la historia, pero no creo yo que haya nacido el 24 de diciembre, ni sabe exactamente cuándo nació. Pero él tuvo que haber nacido, ¿no? Porque ese es el dato histórico. Entonces, hay que celebrar el cumpleaños de Jesús. O sea, aquellos sabios se presentaron con incienso y mirra. ¿Con qué te presentas? Y por eso yo no tengo ninguna pena de decir feliz Navidad, porque estoy pensando en el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿cuál es tu regalo para él? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Mi familia y yo tenemos unos amigos, unos viejitos muy lindos, los amamos mucho. Pero hay gente que tiene bastante, ¿verdad? ¿No? Tiene sus recursos. Y cuando usted tiene amigos que lo tienen todo, ¿qué le puedo regalar yo que él le haga gracia? ¿Qué le puedo regalar yo a esta familia que le guste? Porque cualquier cosa que ellos quieren, van y lo compran. Y lo compran de una calidad extraordinaria, un precio extraordinario. Y hemos descubierto que lo que a ellos les encanta es que nosotros le podamos regalar cosas que hacemos nosotros mismos. Entonces, para un año agarré, ustedes saben que yo vivo en medio de un cafetal, agarré madera de café, unos troncos, los puse a secar, luego los corté en rodajitas. Entonces salían unas piecitas, como decir así, de pura madera de café. Los lijé bien, los barnicé, les pinté unas cositas verdes, les puse Feliz Navidad y les hice una corona. Y para ellos aquello es un tesoro. Creo que lo mismo es con Dios. ¿Qué le puede dar usted a Dios que Dios no tenga? Entonces, Dios no pretende que usted le llegue ahí con un carro nuevo, con una cosa así. Eso se lo puede dar Dios a usted, pero usted a Dios, lo que Dios quiere es que usted le dé lo que nace de su corazón.
No una corona de madera de café, no un tejido de los que hace mi esposa, no un mantel bordado, no una pintura al óleo o lo que sea, sino lo que usted puede hacer con su corazón. El mejor regalo que usted le puede dar a Jesús en su celebración de cumpleaños humano es la santidad. Es decirle, Señor, aquí estoy. Mírame. No tengo oro, no tengo mirra, no tengo incienso que darte. Lo que tengo soy yo. Así, mírame, así como soy. Tú me conoces, no te puedo engañar. Ayer estábamos hablando de un grupo de estudio bíblico y decía una señora, eh, y me sorprendió y me alegró. Dice, yo quiero decir, una señora, ya señora, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que yo he luchado con un pecado ahí, pero al día de hoy ya lo derroté. Pero por años luché con ese pecado. Ahora, por supuesto, no dijo qué pecado, ni le íbamos a preguntar, eso no se pregunta. Pero que una cristiana de 30 o más años de ser cristiana sea capaz de decir, he luchado con un pecado, pero ya lo derroté porque se lo entregué a Cristo. Creo que es un lindo regalo para ofrecerle al Señor. ¿Qué le puede entregar usted al Señor? ¿Con qué está luchando? ¿Qué son las situaciones diarias de dificultad de su vida? Santidad, santificación es el regalo que yo le puedo dar a Dios, pero no porque yo me esté encarnando en la divinidad, que eso es imposible, sino que yo me estoy identificando con lo que Jesús hizo. Jesús se encarnó para hacerse hombre. Ningún ser humano va a ser Dios. Y si usted ha escuchado por ahí la idea de que usted se puede transformar en Dios, reprenda esa mentira. Ninguna criatura va a ser divina nunca, pero podemos identificarnos con el acto de Dios. Y por eso, cuando llegan estos sabios a adorar al Señor y le entregan estos regalos, nosotros tenemos que hacer lo mismo, entregarle al Señor nuestro regalo. Y estoy seguro que el pastor Vindas tendrá algo muy lindo que darle al Señor, que la pastora Diana, que yo, y que cada uno tiene algo diferente que entregarle al Señor, lo que sea. Y no se trata de que usted tenga que inventar un pecado para decir, Señor, ya no quiero estar en eso, sino que puede usted, sus habilidades, sus dones. ¿Alguno de ustedes ha estado, no sé por qué siento esto, pero es posible que alguno de ustedes haya estado como dormido con los dones que Dios le dio? ¿No cree usted que vale la pena que usted se active y que ponga al servicio del Señor lo que Dios le dio? Al fin y al cabo no es suyo, es de Dios. Actívelo para el Señor. El pasaje que leímos hoy no solamente nos propone a estos sabios que llegan y desarrollan todo un susto importantísimo en Jerusalén, sino que nos plantea también la valentía y la fe de José, que ese es uno de los personajes importantes también en este relato. ¿Cómo se nos presenta José en este capítulo 2? Se nos presenta como un hombre que después de que resuelve su susto inicial cuando descubre que María está embarazada y que no es de él, pero se nos presenta como un hombre que es capaz de escuchar la voz de Dios por los sueños y obedecer y aceptar con fe y humildad lo que Dios le está, las directrices de lo que Dios le está dando. Si yo preguntara cuántos de ustedes, y me meto yo, cuántos de nosotros obedecemos realmente la voz de Dios, puedo decirles que yo estoy vivo porque he aprendido a obedecer la voz de Dios. Eh, no sé cuántas veces me ha pasado que Dios me dice, no se vaya por este lado, váyase por el otro. Señor, voy a gastar más combustible por esta ruta, la mía es más corta. Y el Señor dice, váyase por aquí. Y está bien. Y me voy por donde Él dice. No sé qué pudo haber pasado al otro lado, lo que sé es que estoy contando la historia. Pero una vez que andaba yo predicando en la zona norte del país,
Son unas carreteras bien tremendas que uno puede ir a cierta velocidad, ¿verdad? Yo voy a cierta velocidad, pero en cierto tramo de la carretera me dice el Señor, reduzca la velocidad, reduzcala, me lo dijo varias veces y cada vez que me lo decía, yo iba reduciendo la velocidad hasta que llegué a una curva que entraba en sentido hacia la derecha. Cuando yo estoy entrando a la curva, literalmente mi automóvil está casi en 0 kilómetros. Casi que estoy parando porque el Señor me insistió. Y en lo que yo voy a entrar a la curva, viene un camión maderero cargado a una velocidad bastante alta, invadiendo el carril por donde yo iba. Si yo no le hubiera hecho caso al Señor, yo hubiera quedado como Wiley el coyote pegado en la trompa del camión maderero y hace tal vez casi 40 años que yo no estuviera aquí. Pero por obedecer al Señor, todavía estoy vivo hasta que el Señor me preste vida. Tenemos que aprender de José a obedecer. ¿Qué tal que cuando José tenía estos sueños que Dios le mandaba, decía, no, es que así no es. A mí me parece que vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes a veces Dios les ha hablado por la palabra o por un consejo pastoral? Y a veces decimos, no, no, es que así no puede ser, voy a hacerlo a mi manera. Y por estarlo haciendo a nuestra manera, cosechamos los frutos que hemos recibido. ¿No creen que es hora de que podamos decirle al Señor, ok, Señor, vamos a obedecer el consejo de tu palabra, lo que tú pones en el corazón para hacerlo? Ahora, tenga mucho cuidado de que sea realmente Dios, porque hay personas que tienen sueños muy, no sé, acabamos de tener la pérdida de un hermano de mi esposa. Algunos de ustedes lo conocieron, Jaime Alvarado murió un día de estos. No, hace como 10 días, una cosa así. Resulta que ahora una hermana de él se soñó que el marido se murió. Y me dice el marido, no, ve, pastor, ella se soñó de que yo me morí. Entonces usted no sabe si es un sueño que venga para advertir algo o son deseos reprimidos de la mujer de que ya el viejo se vaya. Uno no sabe esas cosas. Entonces hay que pedirle al Señor discernimiento. Pero cuando es de Dios, hay que hacer caso a lo que Dios dice. De manera que aquí tenemos a José siendo un hombre obediente. Ahora fíjese, con los recursos que Dios le da a través de estos sabios, y ahí viene oro, se van para Egipto. Y en Egipto, con toda probabilidad, o compraron una casa o alquilaron una casa y José puso su taller de carpintería. Usted puede imaginar, taller de carpintería, José, y el hombre comienza a trabajar. Y vaya a saber cuántos meses o cuánto tiempo eh, al rato, unos mesecitos, ¿verdad? No sabemos. Pero ¿sabe lo que es ya estar instalado en Egipto? Y que el Señor le diga, ok, José, regrese. Porque Jesús tenía que ser conocido como Jesús de Nazaret, no como Jesús de Egipto. Era un judío y del norte tenía que nacer en Galilea. Digo, criarse ahí en Nazaret. Entonces José, obedece. A veces nosotros somos muy quisquillosos y le ponemos muchos peros a Dios. Pero cuando Dios dice algo, hay que hacerle caso. Y Navidad es el recordatorio de la primacía de la obediencia a Dios y a su palabra por encima de mi conveniencia, por encima de mis gustos, por encima de lo que yo quiero. Entonces José, simple y sencillamente, hace lo que tenga que hacer, Mateo no nos dice qué, y se lanza al regreso de a territorio judío. Y así se cumple la palabra de Dios de que de Egipto llamé a mi hijo, según Oseas 11:1. Finalmente, quiero que noten lo siguiente. Si Navidad es la venida de Dios a este mundo,
Esto implica que Dios, en la persona de su Hijo, ahora sabe en su propia experiencia lo que es ser humano. Jesús puede comprenderlo a usted y Jesús puede comprenderme a mí. Porque no hay experiencia humana. El Señor, es que usted no sabe, usted no puede saber el susto que yo siento ahora. Y Jesús podrá decir, sí, claro, yo también. Ay, Señor, es que usted no sabe, me rechazaron. Y Jesús pues a mí también. Y que usted puede decir, ay, Señor, es que, mire, ahora que me quedé con esto del COVID sin trabajo, no tengo, bueno, no sé ni qué hacer. Y Jesús puede decir, mire, yo tampoco, yo tuve un momento que no tenía ni siquiera almohada para recostar la cabeza. Es decir, Navidad tiene ese aspecto de identificación de la divinidad con todas las facetas de la existencia humana y es a partir de ahí que Dios puede comprendernos. No diga, Dios, usted no puede entender o usted no sabe. Él lo sabe todo y a partir de la encarnación de su Hijo, lo vivió, lo vivenció y por lo tanto, Él siempre va a estar dispuesto para ayudarnos. Yo espero, mis amados hermanos, que esta muy humilde reflexión en torno a los alcances de la idea del nacimiento de Jesús nos puede ayudar a reflexionar cómo esta Navidad, que bueno, hoy es 20, que vamos a estar celebrando próximos días, sea diferente y que podamos darle siempre un matiz espiritual, un sentido más profundo y que no quedemos atrapados en las cosas, en los regalos, en la visión materialista que el mundo nos ha querido trasladar, ni la tradición, por buena que sea y linda, ofrecer, sino que volvamos siempre a la Escritura y que todos los días del mundo vivamos nuestra celebración navideña, otorgándole una y otra vez a nuestro Salvador el regalo que Él merece. Un corazón agradecido y una vida que se identifica con Él por medio de un proceso muy consciente de santificación y discipulado. Que Dios los bendiga a todos ustedes y de verdad muchas gracias por este honor y este gran privilegio. Tengo que irme porque al otro lado me están esperando, ¿verdad? Así es que Dios les bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Pastor Gustavo y Diana, les amo mucho y siempre recordamos con mucho cariño de ustedes y que Dios les bendiga y que todo lo que celebren en estos días, no sé, que comen allá ahora, pero el pavo, lo que sea que coman, disfrútenlo, cómanselo para la gloria de Dios y ámense todos para que podamos ser ese pueblo de Dios que Dios quiere. Y un saludo a toda la iglesia. Amén. Gracias, Pastor Antonio. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestros corazones, nos instas y nos recuerdas el verdadero sentido de este tiempo. Queremos, oh Dios, que nuestros corazones y nuestras vidas puedan estar sintonizadas con tus propósitos, con tus designios, con tu verdad. Padre, que el tiempo que estamos celebrando pueda ser un tiempo para entender el sentido del cumplimiento de los planes de Dios para con esta humanidad. Gracias porque tenemos esperanza. La esperanza que tenemos es aquella que nos ha sido entregada y nos ha sido otorgada por Dios, por su amor, por ese amor consumado, plena y totalmente en la cruz. Gracias porque tomaste la forma humana y habitaste en medio de nosotros. Miramos tu obra de encarnación y nos damos cuenta de el impacto que eso tiene en nuestras vidas. Permítenos celebrar este tiempo y permítenos celebrarlo realmente con el sentido, el valor que tiene. Señor, que más allá
de ciertos gestos o expresiones tradicionales que tenemos, podamos celebrar a aquel que se hizo hombre, que habitó en medio de nosotros y que nos ha otorgado esperanza y salvación. Gracias, Jesús. Queremos adorarte y bendecirte. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu obra en sus corazones. Oramos para que podamos disfrutar plenamente este tiempo. Y no solamente disfrutarlo, sino que también podamos proclamarle al mundo que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se hizo hombre para traer esperanza a una humanidad pecadora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Queremos continuar con nuestro tiempo y queremos entonar este canto al Señor en este tiempo final de nuestro programa. Por la gracia que Dios mostró a los que están en tinieblas, su luz brilló, resplandeció, la piedra angular nació. Un hijo nos es dado, un niño nace hoy, el Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor. Libertad nos dio el Salvador, rompió el poder del pecado. Su gracia nos rescató, no hay más condenación. Un hijo nos es dado, un niño nace hoy, el Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor. Mi alma hoy, gloria da al Señor, solo en Él yo me gozaré, confiaré en su eterno amor. Mientras viva yo le cantaré. Mi alma hoy, gloria da al Señor, solo en Él yo me gozaré, confiaré en su eterno amor. Mientras viva yo le cantaré. El Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor, el Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Gloria al Señor.